Disponga el Señor en esta noche de su gracia para poder recibir esta palabra que el Señor nos ha implantado en esta noche. Hemos leído la segunda epístola del apóstol San Juan. Este apóstol, dando referencia a las Escrituras, la palabra de Dios, era uno de los 12, los cuales el Señor había llamado. Esta carta, una de las segundas, porque él escribió, aparte del Evangelio según San Juan, estas 3 epístolas las escribe el mismo apóstol. La primera, la segunda y la tercera epístola, que fue escrita, se cree que aproximadamente en el año 90 después de Cristo, donde también este mismo apóstol fue el encargado, fue el instrumento por el cual Dios eligió para poder dar a conocer este gran libro de las revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Y este apóstol, que se ha denominado, ¿cierto?, por la Escritura y por los teólogos, ¿cierto?, los que han estudiado la palabra de Dios, se ha denominado como el apóstol del amor. En esta epístola, el apóstol siempre se ha encargado de poder señalar el amor, que la hermandad esté amándose los unos a los otros, que guarden ese vínculo, porque el Señor se lo enseñó. Él fue, ¿cierto?, un oidor, ¿cierto?, con pruebas indubitables, el cual, por donde iba el maestro, los apóstoles iban al lado de ellos. Ellos escucharon las palabras, las enseñanzas del maestro, y fueron sus últimas palabras cuando él lo señala en el madero de la cruz. Padre, le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjese que cuando Jesús es interrogado por Pilato, muestra también su amor en ese lugar. Cuando le dice, ¿sabes tú?, le dice al maestro, a nuestro maestro, Pilato le dice, ¿sabes tú que yo tengo la autoridad para dejarte libre? Y el Señor le dice, quiero decirte algo, ninguna autoridad se te es dada si no fuese de lo alto. Si mi reino, le dijo, fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Él tenía la facultad, tenía el poder para poder, ¿cierto?, pedirle al Padre 12 legiones de ángeles que viniesen a resguardar al maestro. Él tenía el poder porque era el Hijo de Dios. Y este apóstol vio, y él termina el libro del Evangelio según San Juan diciendo, si pudiésemos escribir todos los acontecimientos, todos los escritos, todas las sanidades, los milagros, todas las palabras, las enseñanzas de Jesús, faltarían libros para poder escribir. Y ahí nos damos cuenta nosotros que la Biblia es un conglomerado de libros resumidos, porque si se pudiesen escribir todo, faltarían. Porque se hicieron muchas maravillas, muchas enseñanzas se entregaron, pero se quedaron prescritas solamente las que fueron directamente hacia el núcleo de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta carta, fíjese usted que comenzamos leyendo, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Cuando nosotros leemos esta carta, como que en la comprensión de la lectura nos da a entender como que esta carta va dirigida a una persona de avanzada edad. El anciano era Juan. Tenemos que entender esa parte. El anciano Juan escribe esta carta. Juan ya estaba anciano cuando en el año 90 escribe esta epístola. Pero va dirigida a una mujer. Va dirigida a los hijos de la anciana, de la señora en este caso. Y de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Escritura, cuando nosotros señalamos y leemos la palabra de Dios, que la palabra señala a la mujer, señala a la señora, es un género, ¿cierto?, femenino en este caso, la señala como la iglesia. O sea, en otras palabras, esta carta va dirigida hacia la iglesia. En ese vocablo, Juan expresa esta segunda epístola.
dirigida hacia la iglesia, hacia los hijos de la señora, o sea, los hijos que están dentro de la iglesia, los hijos de Dios, nosotros, los que en algún momento el Señor nos llamó a este nuevo nacimiento, nos hizo Él renacer a una esperanza viva. Bendito sea el nombre del Señor. Esta carta va dirigida hacia nosotros. Y la enseñanza que rescaté de esta palabra que el Señor me dio, y me llama mucho la atención que en estas 3 epístolas el apóstol Juan señala y enfatiza claramente y habla acerca de la verdad. Mire, lo vamos a leer. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Fíjese, comenzamos hablando de verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Mire, seguimos pronunciando la palabra verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Fíjese, por eso me llama la atención. Está hablando, señalando una palabra que es tan trascendental en el plano de la Escritura, en el plano, ¿cierto?, eclesial de la iglesia. Aquí está hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato le dijo a Jesús, le dijo, ¿qué es lo que es la verdad? Jesús no le respondió. Pilato quiso saber qué es lo que era la verdad, porque todos decían, él habla con verdad. Sus palabras eran, ¿cierto?, convincentes, eran verdaderas. Él no andaba con cuentos de vieja. Por eso el maestro señala en su palabra y le dice en una de sus oraciones a sus discípulos, le dice clamando al Dios del cielo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mire que es importante esto. Que nosotros los hijos de Dios andemos con verdad en nuestros labios. No andemos con engaños ni con mentiras, porque usted sabe que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y la mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, el diablo. ¿Ah? O sea, la mentira es hija del diablo. Que el Señor nos ayude y Él nos guarde. Huyamos, ¿cierto?, de esa actitud que no es agradable delante de Dios. Entonces quiero referirme a la verdad. ¿Y sabe quién es la verdad? Cristo el Señor. Y he recopilado una información, se las quiero comunicar en esta hora. La verdad, de acuerdo a la Escritura, es la conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación. Y a través de las Escrituras aparece lo que Dios designa como verdad. Es divina. Está por encima de todas las opiniones de los hombres. Porque por producentes que sean, en el Antiguo Testamento se ha denominado, ¿cierto?, en el libro de los Proverbios, porque nosotros cuando leemos el libro de los Proverbios encontramos los consejos plenos de lo que es la verdad. Proverbio en el capítulo 23, verso 23, dice, compra la verdad y no la vendas. Mire cómo me llama la atención esto. Lo señalé, lo anoté este texto. Compra la verdad, pero no la vendas. En estos días, donde la iglesia va rumbo a un arrebatamiento, en estos días cuando la iglesia se está preparando para este encuentro glorioso con el Señor en las nubes, nos encontramos que el apóstol preocupado, hablando del apóstol San Pablo, preocupado de esta verdad que él había implantado en todas las iglesias, que él había formado, que había, ¿cierto?, edificado de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Tesalonicense y le dice que con respecto a la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, le dice, os rogamos, hermanos, que no os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, porque el día del Señor está cerca. O sea, en este tiempo que estamos viviendo, se va a producir ciertas disoluciones, ciertas variaciones, ciertos cambios
que la iglesia lamentablemente está sufriendo. Tenemos que entender también que la iglesia de Cristo no cambia. La iglesia de Cristo solamente es una, tiene una pura línea, es un modelo de iglesia. Por eso Moisés, cuando Jehová Dios lo llama al monte, le dice: Moisés, hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado. Todo los utensilios, todos los elementos que yo te mostré, hazlo conforme al modelo. O sea, conforme a la verdad, conforme a lo genuino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ponga el Señor en nosotros la gracia. Ponga el Señor en nosotros poder entender si realmente nosotros estamos en la verdad. Nuestro pastor nos señalaba ayer, y lo hemos visto, ¿cierto? Los catálogos que han puesto, ¿cierto? Los anuncios de este gran festival, donde se conglomeraron gran cantidad de gente de distintas denominaciones. Gente secular, gente cristiana entre comillas, cristianos pseudos cristianos se instalaron en ese lugar también. Pero si usted pudiese hacer una encuesta y llega a ese lugar y puede señalarle o llamar a algunos de ellos y le dice: ¿tú eres de Cristo? ¿Tú estás en Cristo Jesús? Ellos le van a decir: sí, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy aquí junto a este grupo cantando. O sea, están señalando que por cantar son de Cristo. Otros se han encargado de decir: no, es que yo sé orar, por eso soy de Cristo. Sabiendo que el maestro les señaló a los fariseos que hacían largas oraciones y eran unos hipócritas. Podíamos también escuchar de ellos decir: yo soy de Cristo porque yo salto, porque hablo de Cristo. Que el Señor nos ayude. O sea, en esto tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje real que el Señor nos está hablando en esta hora. ¿Cuál es el lenguaje real? La palabra que es verdad. La palabra que no es leche adulterada. Hoy día esta palabra no es que ella haya cambiado, sino que los hombres la han torcido. La han torcido y la han llevado, ¿cierto?, como un amuleto. En vez de haberla grabado en sus corazones, la usan para su propio bien. Usan, ¿cierto?, se hacen mercaderes del evangelio, vendiendo la palabra. Por eso el proverbio decía: compra la verdad y no la vendas. Eso es lo que hacen hoy día. Han vendido el evangelio. Lo han vendido por unas chauchas, hermano querido. Hoy día los grandes predicadores, en vez de señalarle a la iglesia el camino verdadero, hoy día han vendido la palabra. ¿Qué es lo que es vender la palabra? ¿Qué es lo que es, cierto, entregarla por monedas? ¿Qué significa eso? Lo que hizo el profeta Balaam. Por recibir regalos de Balac, ¿qué es lo que hizo? Vendió su mensaje. Al final lo vendió. Convenció al pueblo de Israel que se metieran con los moabitas, con los de Moab, para que tuviesen familia y relaciones entre ellos y se contaminara el pueblo de Israel. Es lo que el Señor nos ha hablado el domingo acerca de la contaminación de la iglesia. La verdad no puede estar en las tinieblas, la verdad es luz. La verdad alumbra en lugares oscuros. No podemos poner la luz debajo del almud, sino sobre el candelero. Que el Señor nos ayude. Hermano querido, cuando hablamos de verdad, es sacrificio. La verdad es sacrificio. La verdad señalamos que es Cristo. Y el Señor mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es verdad. ¿Qué es lo que es verdad? Cuando nosotros hemos recibido al Señor dentro del corazón y hemos, ¿cierto?, creado, hemos formado dentro de nosotros una postura del evangelio. Y la palabra del apóstol San Pablo,
aconsejando a Timoteo, le dice: el que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecución. Eso es verdad. Porque en los últimos tiempos algunos se amontonarán escuchando espíritu de error y no sufrirán la sana doctrina. O sea, la verdad va a ser difícil en el tiempo final sostener nuestra postura, porque va a haber mucha oposición. Se van a levantar falsos predicadores, falsos enseñadores, falsos pastores que van a querer entre pastores echar por tierra el propio mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nuestros pies, nuestra edificación no puede estar edificada sobre la arena. Tiene que estar sobre la roca. Para que nosotros, ¿cierto?, podamos resistir, ¿cierto?, los vendavales del diablo. Podamos resistir, ¿cierto?, los vientos huracanados del diablo, los espíritus de error que transitan por todas las iglesias. Usted sabe que, en forma práctica, señalándolo, usted sabe que Estados Unidos tiene un sistema, yo creo que en Chile también tiene que tener lo mismo, para que ellos puedan lograr ver realmente si ese documento, si ese billete, si ese pasaporte es verdadero o falso. Ellos saben lo que hacen. Ellos no estudian el falso. Ellos estudian el verdadero para poder reconocer si eso es falso. Nadie estudia lo falso para reconocer lo verdadero, no. El consejo pleno, lo que estamos diciendo en esta hora, que tenemos que reconocer, ¿cierto?, la verdad que es la palabra de Dios, conocerla al revés y al derecho, para poder reconocer a aquel que está enseñando. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo usted me va a reconocer lo que yo estoy hablando en esta hora? Si usted no conoce la palabra de Dios, no conoce las enseñanzas, la escritura, la interpretación de la palabra de Dios, ¿cuál es la correcta? Hoy día han salido, ¿cierto?, varias enseñanzas, cómo nosotros podemos, en este caso, interpretar la escritura. Hay una forma, ¿cierto?, que la han denominado en este tiempo lo que es la hermenéutica. Si usted la ha escuchado alguna vez, la hermenéutica es la ciencia que se encarga de poder dar la interpretación correcta de las escrituras. Eso no significa que nosotros vayamos a la librería y nos compremos un libro de hermenéutica y ese es el método preciso para poder interpretar las escrituras. No, estamos hablando de que es una forma para por lo menos entender una parte, porque cuando nosotros nos introducimos en la palabra de Dios, esto no es por doctorado. Esto no es por conocimiento ni por teología humana, esto es por revelación del Espíritu. Lo que yo estoy dando a entender de que la hermenéutica, eso es lo que ayuda, es una forma de ayuda para dar un pequeño empujoncito a los que estudian la palabra de Dios. Es lo mismo cuando, ¿cierto?, nosotros queremos preparar algún mensaje. Que el Señor nos ayude. Entonces, en todos estos métodos que nosotros, los humanos, en este caso la iglesia misma, quiere hacer, ¿cierto?, tiene que tener el sumo cuidado cómo hacerlo y pedir la dirección al Señor. Entonces, el apóstol estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia misma, de la parte eclesial, se estaban introduciendo falsos enseñadores, falsos maestros que estaban llevando a la iglesia, estaban torciendo, estaban sacando a la gente dentro de las iglesias. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que Hermógenes estaba torciendo el camino de la fe, los hermanos, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Emileo y Fileto. Que el Señor nos ayude. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. El Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y fíjese que Juan recibe noticias. Dice: mucho me regocijé. He hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mire de dónde viene el mandamiento, de arriba. No es de los hombres, viene del cielo. Y ahora te ruego, señora, le habla a la iglesia, ahora te ruego, iglesia,
no como escribiéndote un nuevo mandamiento. O sea, le está hablando a gente con conocimiento de causa, gente entendida, gente que recibió el Evangelio, gente que, ¿cierto?, está guardando la palabra. Pero también tenemos que tener cuidado. Quiero seguir la lectura, esta recopilación de información. Dice: la verdad debe referirse a Dios, el cual es verdadero. Pero que como Dios no es llamado verdad, esta comprende todo lo que queda ser conocido de Dios, sea declarada por la creación o dada a conocer por la revelación. La verdad no es simplemente lo que se mantiene como dogma, sino tiene que ser recibida en el alma, en el corazón. De ahí tiene que nacer esta verdad. Pablo, fíjese lo que hace Pablo aquí. Pablo preguntó a los Gálatas: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Usted sabe lo que ocurrió con Gálatas. Este es el ejemplo que podemos tomar claro, preciso. Pablo le escribe a los Gálatas y se maravilló. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó. Esta iglesia, pero hermano querido, de haber recibido el poder de Dios, de haber recibido la buena enseñanza, la buena palabra, se apartaron de la verdad. Y Pablo dice: ¿qué os fascinó? ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, dentro de nosotros, de alguna manera, uno puede correr peligro. A pesar que estamos recibiendo buena enseñanza en la iglesia de San Joaquín, también tenemos que tener el cuidado que Satanás se disfraza como ángel de luz y puede turbar nuestro corazón. Por eso el Señor nos manda en el mismo Evangelio de San Juan: hijo mío, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, ese es el cuidado, la precaución, porque Pablo, cuando llama a los ancianos de Efesios, les dice: ¿sabes qué? Me temo que después de mi partida entrarán lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Que el Señor nos bendiga en esta hora y nos guarde. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Le escribe Pablo a los Gálatas. Y sí, ¿sabes lo que dice Pablo? Después que los Gálatas, ¿cierto?, lo presionaron por todas partes, tuvo conflicto dentro de la iglesia con Pedro, Pablo le escribe y le dice: ¿saben qué? Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso es lo que produce la verdad. La verdad produce enemistad, es increíble. Pero ¿a quiénes produce enemistad? Aquellos que no quieren recibir la verdad, aquellos que se oponen a la verdad, sino siguen las injusticias. ¿Saben lo que ocurrió con la gente, con el pensamiento de la gente cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma? Mire, en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 25, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hoy día está sucediendo en nuestra sociedad. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. Ponga el Señor en nosotros esta verdad del Evangelio. Que podamos levantar la bandera del Evangelio, esta verdad gloriosa, que es Cristo nuestro Salvador. Él lo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sea bendito el nombre del Señor. Pablo: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Timoteo, cuando recibe la enseñanza de Pablo, dice: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es la iglesia. La verdad, cuando una iglesia tiene la verdad, la iglesia comienza a crecer. La iglesia comienza a recibir el Espíritu Santo. La iglesia comienza a manifestar los dones del Espíritu. La iglesia comienza a crecer en todas las áreas, espirituales como materiales.
porque hay verdad en esa iglesia. Fíjese lo que Pablo cuando escribe a Timoteo. En ese tiempo final, en este tiempo final dice que algunos apostatarán y se apartarán el oído, dice, de la verdad y se volverán a la fábula. Eso es lo que está sucediendo hoy día. ¿Cuántos hoy día se han confundido con este gran festival? Este movimiento que, cierto, resonó prácticamente en todas las iglesias. Bueno, hermano, pero no pueden ser tan extremistas ustedes, ¿por qué? Si ahí están cantando, están alabando a Dios. Hoy día, viendo, hay un canal evangélico en el cable y apareció el concierto de Palaos. Pero ¿sabe? Habían unos tocadores, prácticamente un grupo de rockeros, hermano. Así hasta aquí el pelo. Y el que estaba cantando, pero se movía como una verdadera culebra. Después fue donde el que estaba tocando guitarra. Imagínense. Todo el pelo aquí adelante así. Y el otro le tomó el pelo y se lo movía así. Y la gente estaba gritando ahí. Como dijo alguien por ahí, ¿qué si en el cielo vamos a bailar reggaetón? Si eso prácticamente no hay impedimento que se haga aquí en la tierra, en el cielo se va a bailar eso. Eso es lo que se escucha hoy día. O sea, se escucha de todo. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Nosotros, algunos dirán, nosotros tenemos la verdad. Unos dirán, los bautistas, los metodistas, los pentecostales. Yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy bautista, otros dicen. Yo soy presbiteriano, yo soy luterano. Comienzan a salir todas las denominaciones. Y aquí, que allá. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Alguna vez se le han hecho a usted esa pregunta? Oye, pero dime, ¿quién tiene la verdad entonces? Pero ¿cómo los testigos de Jehová dicen esto? ¿Cómo este toma y este otro no toma? Este toma vino y este otro no toma vino. Este va a fiesta y este no va. Bueno, ¿quién tiene la verdad? A mí me lo han dicho en mi trabajo. Entonces, ¿dónde yo tengo que decirle? Pero dime, ¿cuál es la verdad? ¿Tendré que irme a la Biblioteca Nacional? ¿Meterme a internet para decirle, mira, métete en tal página, ahí está la verdad? El que conoce la verdad, el que tiene la verdad implantada en el alma, dice, así dice la Biblia. El que tiene la verdad, dice esto. ¿Quién tiene realmente la verdad? Cristo nuestro Salvador. Y si Cristo tiene la verdad, y si Cristo está en nosotros, porque nosotros tenemos la verdad también. Esa es una de las grandes señales, que cuando está el Espíritu dentro del creyente, del Hijo de Dios, porque está la verdad de Cristo en él. Porque así ocurrió en la primera iglesia, la iglesia primitiva. El Espíritu vino sobre ellos y vino, como señala la palabra de Dios, el Espíritu de verdad, que se llama Espíritu Santo de Dios. Y Él los guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Permita al Señor que estemos en la verdad entonces. ¿Ah? Que no claudiquemos en dos pensamientos, no seamos como los israelitas, pues hermano. Tenemos que tener la verdad segura en nosotros. La verdad es, uno tiene que estar convencido que estamos realmente en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. La verdad es el camino real a la libertad. ¿Cómo nosotros deducimos eso? Claro. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan? San Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, esa es la clave. La verdad produce libertad, pero no produce esta libertad que hoy día tienen estos países que dicen ellos se creen ser libres porque tienen frontera, no los manda nadie, no están subyugados a nadie. ¿Ah? Somos libres. Chile se ha declarado en esta década
¿cierto?, en este centenario, un país libre, independizado de los españoles. Somos un país libre. Se gritó, ¿cierto?, en ese entonces, año 1810, independencia, somos libres, libres de la esclavitud. Pero la palabra del Señor no nos señala esa libertad. Nos señala, ¿cierto?, esa libertad espiritual que solamente Cristo el Señor la da. Esa es la verdad que nosotros tenemos que conocer. Es la verdad que el mundo tiene que conocer para que ellos sean libres. Hoy día están esclavos. ¿Por qué están esclavos? Porque son pecadores. Porque el pecado esclaviza, aparta la libertad. Que el Señor nos bendiga en esta hora y Él nos guarde. La libertad es el camino real a la libertad. La verdad os hará libres. La verdad no puede ser separada del Señor, porque fíjese, Cristo es la verdad. No se puede separar la verdad de Cristo, porque Él es verdad. Amén, Señor. Dice que es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad por cuanto en la revelación personal de Dios al hombre, ello objetivamente y subjetivamente, el Espíritu es la verdad. Al venir, dice, del Cristo glorificado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. Tenemos esta gran responsabilidad. Téngalo por seguro usted. Si usted tiene la verdad, va a tener que sufrir llevando esta verdad. Dentro del primer siglo de la era cristiana, muchos entregaron sus vidas. Fueron colgados ahí en el Coliseo como antorchas, llevando esta verdad gloriosa del Evangelio. Todos sufrieron, pagaron un gran precio por llevar esta verdad. Los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, que fue aserreado, fue prácticamente sacado su pellejo del cuerpo, fue aserreado por llevar esta verdad gloriosa del Evangelio. Que el Señor nos bendiga en esta hora y Él nos guarde. Ponga el Señor en nosotros la valentía, porque hay que ser valientes para llevar la verdad. Hay que ser valiente para poder, ¿cierto?, tener esta convicción, esta seguridad, para poder, ¿cierto?, llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque muchos, dice, engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es anticristo. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cual sea, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Amén, Señor. Si alguno viene, dice, a vosotros y no trae esta doctrina, esta verdad del Evangelio, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Oiga, aquí se nos complica la situación. Esto es sin excepción de personas. A veces, dentro de las casas, yo conozco casos que tienen distintas denominaciones. Algunos son cristianos, evangélicos, y dentro de la misma casa son testigos de Jehová. Son mormones. ¿Cómo podemos lograr tener una comunión ahí? Sabiendo que el Señor nos dice, el que no dejare padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. Pero la palabra tiene su puerta para que nosotros salgamos a victoria. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos que procurar. Vea usted, Santiago en el capítulo 5, versos 19. Mire el consejo que el Señor nos da. Santiago 5:19 dice así: hermanos, si alguno
entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Mire qué tremendo esto. Mire qué responsabilidad tenemos. ¿Cómo podemos lograr convencer a un testigo de Jehová si ellos son sumamente cerrados? ¿Cómo podemos lograr convencer a un mormón? Mire, hablando de mormón, en una oportunidad había una pareja de mormón que siempre transitó por nuestra población. Y fíjese que en una oportunidad estaba pasando un momento complicado en mi vida. Estaba tratando de solucionar un problema y como son las cosas del Señor, iba rumbo hacia la industria y justo venían esos dos mormones hacia acá. Y usted sabe que ellos a quien se depara por el camino se acercan y le comienzan a hablar. Y más encima yo andaba bajoneado, mi mente andaba en otra, tratando de solucionar el problema. Y se me ponen a hablar. Y me dijeron aquí, que allá, y si dan a su José en mí. Y yo los dejé hablar. Le dije, ahora puedo hablar yo, ¿cierto? ¿Les puedo comentar yo ahora la palabra de Dios? Ustedes sé que no creen lo que es el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen en los milagros, en las sanidades? ¿Creen en Satanás, el diablo? Les dije. Ellos dicen que el Espíritu es una fuerza. Dicen que es un movimiento. En el diablo no lo creen. Yo le dije, soy testigo ocular de sanidades, le dije. Le dije así, por estas manos el Señor me ha utilizado para hacer sanidades. Por estas manos, le dije, el Señor me hizo ser instrumento para echar fuera demonios. No hace mucho, le dije, fue un tiempo atrás, no hace mucho que fui allá, le dije, a Puente Alto. Allá había una endemoniada, así se manifestó una mujer con voz de hombre, le dije, y el Señor permitió ver la gloria de Él en ese lugar. Fui testigo ocular. ¿Ustedes creen eso? Yo le dije, predico un evangelio de poder, predico un evangelio que cambia y regenera al hombre. Ustedes, le dije, ¿cuál es el evangelio que llevan? ¿De un hombre que le apareció un ángel y le dijo, escribe el libro Mormón? Le dije, Cristo cambia, le dije, amigo. Y el de al lado, ya cuando el Señor me empezó a dar palabras, le pegó un codazo y le dijo, ya le dijo, ¿sabes que estamos apurados y tenemos que hacer? Y se fueron. Porque no resisten la verdad. No resisten la verdad. Que el Señor nos ayude y Él nos guarde. Que cada vez que nosotros andemos, mire, donde quiera que nos desenvolvamos, estemos, ¿cierto?, en la iglesia, o estemos en la casa, en el trabajo, recuerde siempre que hay un poder llamado Espíritu Santo que a usted lo va a hacer hablar. Le va a hablar. ¿Y qué es lo que va a hablar? ¿Cosas nuestras? ¿Cuentos de vieja? No, lo va a hacer hablar la verdad. La verdad del Evangelio, que el poder de Dios, tal como Pablo dijo, no me avergüenzo de la verdad o del Evangelio, que es lo mismo, sino que es poder y potencia de lo alto. Que el Señor nos bendiga en esta hora y Él nos guarde. Confirme el Señor esta enseñanza. Si usted tiene la oportunidad de hablar de esta verdad, háblela. Hay un poder que lo va a respaldar, que es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Para Él, que nos concede esta oportunidad, tributamos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oremos, dando gracias al Señor por la palabra. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora por esta, Señor, tu palabra. Señor, me he regocijado, dice el apóstol, porque he oído y he visto que mis hijos andan en la verdad. Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, oh Dios Todopoderoso. Nos cuesta, Señor, llevar esta verdad. Esta verdad tiene un peso, Señor. Esta verdad, Dios mío, es una responsabilidad. Esta verdad, oh Cristo de la gloria, Señor, es
Señor bendito, es un poder que cambia y transforma al hombre y a la mujer. Señor, necesitamos la valentía para llevar esta arca del Evangelio, Señor. Yo te ruego que usted nos fortalezca, Señor, a que esta verdad siempre ande en nuestros labios. Vivifícanos según tu palabra. Vivifícanos, Señor. Ayúdanos a comprar esta verdad. Ayúdanos a comprar, Señor, y no vender esta verdad, Señor. Por misericordia, Padre amado. No queremos ser mercaderes, Señor, del Evangelio, Señor. Queremos, Señor, ser veraces delante de ti. Solamente tú nos puedes ayudar. Yo te ruego en esta hora que confirmes esta enseñanza en nuestros corazones, Padre amado. Por misericordia, pon tu bendición, Padre, todo te lo rogamos, te lo agradecemos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.